La soledad es el exceso de egoísmo. Leo el texto del Génesis capítulo 2, versículo del 18 al versículo 24. Entonces le dijo Yahvé Dios: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Y Yahvé Dios modeló del suelo todos los animales del campo y todas las aves del cielo, y los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba, y para que cada ser viviente tuviese el nombre que el hombre le diera. El hombre puso nombres a todos los ganados, a las aves, a los animales del campo, mas para el hombre no encontró una ayuda adecuada. Entonces Yahvé Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, que se durmió. Le quitó una de las costillas y rellenó el vacío con carne. De la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces éste exclamó: esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esa será llamada mujer porque del varón ha sido tomada. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y se hacen una sola carne. No está bien que el hombre esté solo. Es la constatación de Dios para el proyecto que Él tenía en mente. Pero la soledad sigue rondando en los tejados de la casa de muchos de nosotros, de muchas de nuestras familias. No hemos entendido que la soledad no es la ausencia de personas, sino el exceso de egoísmo. Y entonces lo que Dios no quería para el proyecto humano se empieza a realizar. Mira, el texto de la palabra de Dios nos presenta quizá ese camino lastimoso en el que muchas de nuestras familias viven en la soledad. En el versículo 18 del capítulo 2 dice: no está bien que el hombre esté solo. Y entonces el versículo 19, versículo 20, 21, Dios forma las criaturas, los animales, pero el hombre sigue sintiéndose solo. Digamos que en las cosas que Dios ha creado no está la medicina para la soledad. Y el versículo 21 dice entonces que Dios hace que el hombre caiga en un profundo sueño, toma la costilla y entonces forma la mujer, y el hombre dice uno de los más hermosos elogios: esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Fíjate cómo cuando Dios crea a la mujer se soluciona el problema de la soledad. Por decirlo de una forma muy breve, que las cosas son para usarse y las personas son para amarse. Esto lo tiene que entender Adán y lo tienen que entender sus descendientes. El problema hoy en día es que usamos a las personas y amamos las cosas. Y entonces te digo, el fantasma de la soledad empieza a sobrevolar los tejados de las casas de nuestras familias. ¿Cuántos tipos de soledad existen hoy en día? Yo podría mencionar en este momento 5 tipos de soledad. Hay soledad por la indiferencia. Hay soledad por la incomprensión. Hay soledad por el abandono. Hay soledad por el aislamiento social. Y hay soledad por el aislamiento de Dios. La primera soledad es por la indiferencia. Digamos, personas que nos topamos pero que realmente no nos comunicamos. Personas que cohabitamos casa con casa, puerta con puerta, pero no hay un interés auténtico de uno para con el otro. Puede morirse el vecino de al lado de tu casa y tú no te das cuenta, porque vivimos en un mundo en donde la indiferencia se ha generalizado. Y esta es la enfermedad social, la indiferencia, que es la falta de amor y lo que trae la soledad. Pero hay un segundo tipo de soledad que es la incomprensión. Cuando uno no se siente comprendido por alguien, se siente solo. Puedes vivir en un mundo de gente. Puedes vivir en una casa con muchos habitantes, pero si alguien no se siente comprendido, entonces se siente terriblemente solo. Porque el otro no es capaz de entender lo que tú estás sintiendo. Porque el otro no es capaz de tratar de ubicar las cosas que en este momento pasan en tu historia. Y entonces en esa incomprensión viene una de las soledades malas. Pero hay un tercer tipo de soledades, que es la soledad por el abandono. Muy
difuminada hoy en día, sobre todo por cuestiones del consumismo, del materialismo. Cuando alguien es rentable, entonces se le posiciona en la sociedad y en la familia. Pero cuando alguien ya no genera recursos económicos, entonces se le manda al desván, al ático en la propia historia de la familia. Digamos que como la persona ya no me genera algunas monedas, algunos billetes, entonces de forma utilitarista, como si fuera la silla que mando a donde no me estorbe, así las personas son enviadas a un espacio donde no se estorbe. Le llamamos a esto la muerte social. Lo más lamentable es llamarle la muerte familiar, pero digamos que esta muerte social o esta muerte familiar muy pronto puede convertirse en muerte biológica. Hay un cuarto tipo de soledad que es por el aislamiento social. Esta soledad la provoca uno mismo, sobre todo cuando alguien ha fracasado en algún proyecto, en algún sueño, alguna ilusión. Alguien pensaba que no podía vivir sin la otra persona y de pronto la vida con la otra persona se vuelve insoportable. El sueño más hermoso que tenía alguien de poder hacer una historia con la persona amada, de pronto se convierte en la peor de las pesadillas. Y entonces la persona, al fracasar en su proyecto, que lo mismo puede ser que haya emprendido un pequeño negocio y no se logró, que lo mismo puede ser que no haya terminado su graduación académica, que lo mismo podría ser algún sueño de un ascenso laboral y que lo haya obtenido otra persona. Cuando hay fracasos en algunos proyectos y sueños importantes de la vida, es entonces cuando se vive la soledad por el aislamiento social. La persona empieza a replegarse. La persona, en lugar de desplegarse hacia el otro, se repliega hacia sí mismo, hacia sí misma. Y ojo, esta soledad por el aislamiento social es una soledad mala, una soledad envenenada que si no se atiende a tiempo puede terminar en el suicidio. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que el suicidio no es un acto aislado, sino suele ser el final de un proceso o de un retroceso, si así le queremos llamar. Existe un quinto tipo de soledad. Ya hemos hablado de la soledad de la indiferencia, la soledad de la incomprensión, la soledad por el abandono. Te he referido a la soledad por el aislamiento social. Pero hay una soledad que es por el aislamiento de Dios, que es la peor que puede existir. Porque al final de cuentas la persona siente que está compitiendo con Dios y empieza a pensar que Dios es su adversario, que Dios es su rival, o lo peor, que Dios es su enemigo. Como sucedió en su tiempo con Juliano el Apóstata, que un día pensaba que luchaba contra Cristo y un día termina su vida diciendo: «Venciste, Galileo», en una expresión de alguien que reconoce que el Nazareno, que el bondadoso Galileo vive para siempre, aun a pesar de aquellos que no queramos aceptar que Él es el principio y el fin. Sabes, hace algunos años leí un libro de los muchos que he leído del padre John Powell, un sacerdote jesuita, que se llama El amor incondicional. ¿Sabes? Cuando leo un libro automáticamente considero de que tengo que descubrir cuál es el motivo para que alguien dedique semanas, meses o hasta un año o en periodos intercalados más tiempo para escribir un libro. Aquel libro era pequeño, no muy grande, 120 páginas aproximadamente. Y cuando terminé de leer el libro me di cuenta por qué el padre John Powell escribió el libro del amor incondicional. El padre John Powell narra de que cuando recién se ordenó sacerdote como jesuita, fue asignado a un colegio de la misma Compañía de Jesús en Chicago. Y en ese colegio a él le tocó dar la materia sobre teología de la fe, digamos, cuestión de la vida de la religión. Dice que cuando llegó a aquel grupo, un grupo de unos 60 alumnos, fue viendo cada uno de los rostros y de pronto se topa con un joven que para él le pareció alguien distinto. Dice que se llamaba Tommy, y a ese Tommy dice que le puso en la frente, dice malamente, una E de extraño, una E grande de extraño, porque era un joven que traía el cabello más largo del ordinario, bajo el hombro, y un color pajizo de aquel cabello,
aparte de que tenía algún tipo de horadaciones en sus oídos. Dice que aquel joven se portaba un tanto incómodo, como que no estaba a gusto en la clase, quizá estaba a fuerza. Y dice que mientras que él estaba dando la cátedra, el joven se distraía, miraba hacia afuera del ventanal y él pensaba, bueno, algún día nos veremos en el examen. Efectivamente vino el día del examen y cuando aplicó el examen, aquel joven fue el primero que lo entregó y lo puso en el escritorio. Dice que él hizo el ojeo del examen de forma inmediata para ver las respuestas y dice que le llamó la atención que las respuestas aparentemente estaban bien. El joven, cuando vio lo que él hizo, voltea y dice: espero haber contestado lo que usted consideraba. Dice el padre Powell: ¿a qué te refieres, Tommy? Bueno, a hablar sobre el producto que usted vende. Tommy, Dios no es un producto, Dios es una persona. Bueno, para mí es indistinto lo que me está diciendo. Tommy se dio la vuelta, iba ya hacia la puerta y entonces voltea a ver al padre Powell y le dice: oiga, padre, ¿sí, Tommy? ¿Usted cree que algún día pueda encontrarme con Dios? El padre Powell, fastidiado, dice: no te vas a encontrar con Dios. Tommy encogió los hombros, iba a salir por la puerta y entonces el padre Powell le dice: Tommy, sí, padre, tú no te vas a encontrar con Dios, Dios te va a encontrar a ti. Dice que el joven salió de la puerta, del salón y también de su vida, porque pasó a otro grado académico. Con el paso de los años supo que Tommy se había graduado y dice que una ocasión en que él se encontraba en el supermercado abasteciendo la despensa para la compañía, para el grupo de sacerdotes, dice que de pronto ve a lo lejos a un joven que su cara era algo conocida. Habían pasado algunos años, pero algunos rasgos no se perdían. Sabía que era él. Y aunque iba con su carrito, de pronto quiso evitar, pero se topó de frente con él. Y él le dice: ¿eres Tommy? Él dice: sí. ¿Usted es el padre Powell? Sí. ¿Qué te ha pasado? Dice que aquel joven se veía muy delgado, demacrado en su rostro. El cabello estaba diezmado. Y entonces le pregunta el padre John Powell: ¿qué te ha pasado, muchacho? Dice que Tommy le comentó: mire, padre, me diagnosticaron cáncer en los pulmones. Y la verdad es que ha sido muy difícil. ¿Quieres platicar de ello?, le dijo el padre Powell. Sí, mire, la verdad es que yo estaba en el colegio porque mi madre con mucho sacrificio pagaba las colegiaturas. A mi padre le era indistinto si estudiaba con ustedes o si no estudiaba, pero ella tenía siempre la búsqueda de que recibiera la mejor educación. Cuando un día me diagnostican la enfermedad, mi madre me invita para que nos acerquemos a la iglesia. Le acompañé a ella para orar. Iba también con mi pequeña hermana. Y en las oraciones le pedíamos a Dios, pero créame, parecía que Dios no me escuchaba. Parecía que en ocasiones estaba tocando yo contra una puerta de bronce y empezaban a sangrarse los nudillos de mi mano y Dios no nos abría. Yo le dije a mi madre que ya no quería orar, pero ella dice: yo sigo orando por ti. Y efectivamente ella oraba todos los días por mí. Hubo un momento en que el cáncer empezó a invadirme y me sentí todavía peor. Hubo una noche en que estaba recordando aquello que usted me dijo: Tommy, Dios te va a encontrar a ti. Y también recordé que usted en algún momento dijo que hay que vivir la vida en el amor, que si la vida no tiene un sentido, entonces pareciera que estuviéramos perdiendo el tiempo. Quisiera decirle que de pronto tomé una resolución: empezar a decirle a las personas cercanas el afecto que tengo. Y empecé por el más difícil, por mi padre. Llegué al desayunador en la mañana. Mi padre tenía el periódico extendido y le digo: papá, quiero hablar contigo. ¿De qué quieres hablar, Tommy? Pero él seguía sin bajar el periódico. Yo bajé un poco el periódico con respeto y le digo: papá, es algo importante. ¿Y qué es importante, Tommy? Yo le dije entonces: papá, quiero decirte que te amo. En ese momento mi papá bajó el periódico e hizo dos cosas que no había hecho durante toda la vida. Me abrazó y lloró conmigo y me dijo: Tommy, yo también te amo. Yo le dije: papá, no sé por qué en ocasiones no decimos las cosas que tenemos que decir. Con mamá y con mi hermana fue algo más fácil.
Pero créame, Padre, ahora comprendo el error en el que caí. Uno a veces piensa que Dios es como una mascota, a la que uno le pone un aro y le dice, salta, salta ahora, te digo que saltes, tienes 3, 1, 2, 3, ¿por qué no saltas? Y Dios es una persona que siempre está ahí, aun a pesar de que nosotros no lo atendamos, y Él siempre está a nuestro lado. Ahora he comprendido que es Dios quien me ha encontrado. Oye, Tommy, le dice el padre Powell, sí, padre, ¿podrías ir el lunes al aula, al salón, para platicar lo que me estás diciendo? ¿Sabes? Lo que tú dices es verdad, lo sabes. Pero si yo se lo digo, los muchachos no lo entienden. Si tú se los dices, lo entenderán mejor. Padre, estaba preparado para comentarlo con usted, pero no sé si lo puedo comentar con ellos. Claro que puedes, Tommy, vas a ver. Te espero el lunes, en la segunda hora de clase. Tú ubicas los horarios. Padre, haré el intento. Aquel lunes yo estuve esperando lo que llegara. Y como se pasó un poco de tiempo, tuve que empezar con mi clase. Me dirigí hacia la secretaría de la universidad para buscar el nombre, la dirección, el teléfono, y me di cuenta que Tommy estaba hospitalizado. Cuando salí de mis clases fui al hospital y él me vio. Estaba con los aparatos de medición médica y tenía una cámara para oxigenarse sus pulmones. Él quiso quitársela, pero yo le dije que no lo intentara. Me acerqué y le dije, en otra ocasión, Tommy, podrás ir. Él movió la cabeza y un tanto con esfuerzo quitó un poco la máscara y me dice, Padre, quiero pedirle un favor, lo que tú me digas, Tommy. Si yo no puedo decírselos, ¿me promete que usted se los va a decir? Lo intentaré, Tommy, lo haré lo mejor posible. Tommy ya no pudo ir al encuentro de los alumnos en la escuela, pero tuvo un mejor encuentro. El encuentro más importante, y él lo sabía, fue el encuentro en la vida eterna, allá donde estando el pastor quiere que estemos su rebaño, allá donde estando aquel que es la cabeza espera que estemos los que somos su cuerpo, allá donde está aquel que es único hijo de naturaleza y esperamos que estemos los hijos de adopción. Tommy no pudo comentarlo, pero yo he escrito este libro. Tommy, lo he cumplido, les he contado lo mejor que he podido. ¿Qué tipo de soledad es la que vives tú? ¿Por la indiferencia? ¿Por la incomprensión? ¿Por el abandono? ¿Por el aislamiento social? ¿Por el aislamiento de Dios? Decía Antonio Machado, tengo a mis amigos en mi soledad, cuando estoy con ellos, qué lejos están. Tengo a mi familia en mi soledad, cuando estoy con ellos, qué lejos están. Y la verdad es que dice Génesis 2:8, no está bien que el hombre esté solo. A Dios no le gusta la soledad. Hoy, por desgracia, vivimos en soledades compartidas. Recuerda que la soledad hasta cierto punto es un buen lugar para ir de visita, pero la soledad no es un lugar para que ahí nos quedemos. Que Dios te bendiga.